Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Como les comentábamos en el bloque anterior, vamos a tener ahora la oportunidad de hablar con un analista político que está basado en Kiev, que tiene a su cargo un programa para que en España, en América Latina, tengamos la oportunidad de tener, bueno, otra voz, otra visión, otra perspectiva de este conflicto que se está prolongando tanto el tiempo, Fabián, Así es. mucho más de lo esperado, que tampoco hay un horizonte de solución, por lo menos en el corto plazo. Para nada. Con lo cual es un placer tenerte con nosotros. Se trata de Alexander Shevchuk. Alexander, esto es Poder y Dinero, un programa orientado a la población latina en los Estados Unidos. Un placer tenerte con nosotros aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme y saludos desde Ucrania, desde nuestro centro de diálogo transatlántico, donde investigamos y desarrollamos nuestras relaciones con América Latina. Contanos con una perspectiva, mirando el conflicto desde adentro, hay dos interrogantes que efectivamente predominan, ¿no? Por lo menos en nuestro ámbito. ¿Cómo es la vida cotidiana hoy en tu ciudad, en Kiev, en Ucrania en general? ¿Hasta qué punto hay, entre comillas, algo parecido a una normalidad? Y la segunda cuestión es el motivo por el cual la esperada contraofensiva, bueno, parece dilatarse, ¿no? Y esto, por supuesto, preocupa y genera incertidumbre. Contanos cómo es la vida cotidiana hoy en Kiev. La vida cotidiana es bastante rara porque la gente se acostumbró a la guerra y a las sirenas, a los bombardeos. Por ejemplo, la mayoría, casi todos los bombardeos y asaltos aéreos durante el mes de mayo ocurre por la noche. Rusia, en la mayoría de los casos, lanza misiles y drones a partir de 3 de la madrugada, 4 de la madrugada. Así que mucha gente se asusta, pero igualmente por la mañana la vida se vuelve a normalidad. La defensa aérea en la capital ucraniana está muy bien preparada ahora y organizada, con la entrega de sistemas Patriot, NASAMS, diferentes tipos de sistemas occidentales que ya protegen capital, como por ejemplo está protegido Israel. O sea, todo el mes de mayo Rusia lanzó creo que 12 ataques aéreos sin ningún ataque exitoso contra la capital, que es un resultado bastante bueno y demuestra que la entrega de sistemas antimisiles tiene sentido en este caso. Así que la gente vive con sus negocios, los estudiantes atienden las clases. Es raro escuchar sirenas y vivir con normalidad, pero es así y es imposible continuar con miedo más que un año. En la cuestión segunda sobre la contraofensiva, yo diría que algunos aspectos de la contraofensiva ya están activos porque en la zona de Bakhmut, en el este, Rusia y tampoco Ucrania puede avanzar, pero hay que admitir que no anticipamos una contraofensiva como era durante la Segunda Guerra Mundial, con una línea del frente, tanques, etc. Es un conflicto asimétrico. Ucrania seguramente está utilizando estrategia asimétrica con asaltos centralizados, localizados en diferentes diferentes lugares del frente. En el sur hay avances ucranianos cerca de la ciudad de Gerson. En el este, el objetivo primero era frenar el avance ruso en Bakhmut, donde Rusia por ahora no puede avanzar. Así que esperamos la llegada de los tanques, que todavía algunos están en su vía. Yendo a las operaciones militares, en los últimos días el propietario del grupo Wagner hizo un gran show-off propagandístico, me imagino con la intención de alguna proyección política personal en Rusia, pensando un post-Putin quizás, sobre el control de la ciudad, que ya de hecho el 90%, 80% estaba conquistada hace varias semanas, y la prensa rusa hizo una gran difusión de eso. Ahora, cuando uno mira el campo de batalla de esa zona, ve la penetración ucraniana por norte y sur, o sea,
El grupo Wagner tomó el 10% que faltaba de la ciudad. De Bakhmut, ¿verdad? Estamos de Bakhmut, ¿no? Y las fuerzas ucranianas penetraron, en algunos casos, casi 20 kilómetros al norte y al sur. Por lo tanto, la ciudad, en manos del grupo Wagner o las fuerzas que lo vayan a reemplazar cuando se traslade a otra zona, el grupo Wagner, queda en una posición bastante mala, digamos, ¿no? Porque estar cubierto por norte y sur por fuerzas enemigas. ¿Cómo ves ese epicentro de batalla que era poco importante y después de 10 meses se transformó en una especie así de ícono de la guerra? Para Rusia, siempre los mensajes de Wagner o del Ministerio de Defensa ruso van a ser victoriosos, porque Rusia convirtió Bakhmut en su ícono, en su elemento propagandístico, y claro que no van a decir que tienen problemas ahí. Rusia sí tomó casi la mayoría de la ciudad, le convirtió en ruinas. Ahora no podemos decir que es una ciudad, está totalmente destruida y arrasada como Berlín en 1945. Así que, por eso, pero hay que entender que Rusia toma esta ciudad a partir de agosto de 2022 hasta hoy. Una ciudad de 70.000 habitantes, así que creo que es una victoria pírrica y que yo tengo muchas dudas que de verdad valió la pena para los rusos a perder tan miles de su personal militar para topar una pequeña ciudad. Pero Ucrania controla los flancos. Los militares que conocen táctica y los expertos que yo leo comentan que controlar flancos desde el norte y desde el sur significa que un día Bakhmut y las fuerzas rusas dentro de Bakhmut están en riesgo de ser asediadas y rodeadas desde el norte y desde el sur. Así que yo no tengo ni pánico ni miedo que esto no va a provocar ningún colapso del frente ucraniano, y Ucrania, como comentan en las páginas oficiales del Ministerio de Defensa, está intentando salvar la vida humana y de alguna manera reorganizar la defensa en aquel tipo de frente. Así que Bakhmut es un símbolo propagandístico más que táctico militar. Siguiendo con el tema del post-Bakhmut, ¿no? Hay fuertes versiones que las unidades del ejército ruso más profesionales, marines, paracaidistas y el propio grupo Wagner, irían siendo retiradas de Bakhmut, reemplazadas por el ejército regular y trasladados a la zona de Zaporizhia, que estuvo muy bajo el foco el año pasado por el tema de la central nuclear. Nosotros, hablando con gente ligada al mundo nuclear, están muy preocupados porque creen ver la posibilidad de que en los próximos meses la zona de Zaporizhia se transforme en un frente de batalla. ¿Vos cómo lo ves? Es miedoso porque la planta nuclear está ahora desconectada por una semana. Rusia destruyó la línea eléctrica y la planta está funcionando con la conexión de generadores industriales de combustible. Una planta lo más grande en Europa con 6 reactores no está conectada a la red eléctrica por la causa de bombardeos rusos. Rusia está jugando con una cosa súper peligrosa porque Rusia no tiene experiencia de Chernóbil. Ucrania sí tiene experiencia de Chernóbil y sabemos qué significa un riesgo radioactivo. Rusia utiliza una planta nuclear como si es un juego, un chantaje político. El reemplazo de las tropas desde Bakhmut hacia el frente en Zaporizhia para Rusia tiene sentido porque allí las tropas ucranianas tampoco están buscando posibilidad de contraatacar. Es cerca de la planta nuclear, hay línea de frente, ninguna batalla pasa en la zona de la planta nuclear, pero la planta como tal está cerca del frente y algo puede ocurrir sin dudas. Rusia pone equipos militares en la zona dentro de la planta para que bombardear las ciudades ucranianas, y Ucrania no puede responder porque no se puede bombardear la planta. La planta está construida de tal manera para sobrevivir un ataque de artillería, pero nadie va a probar esto.
Es una Claro, locura. claro. Pero igualmente Rusia lo va a utilizar como un chantaje, como lo utilizó durante todo el verano 2022. Así que en las semanas siguientes vamos a leer más noticias sobre la planta nuclear, así que seguramente va a estar otra vez con mucha atención. Alexander, vamos a ir a una muy breve pausa. Nos gustaría, cuando retornemos, a hablar de la economía ucraniana, hasta qué punto la producción, sobre todo agroindustrial, está aproximándose a umbrales mínimos como para que la economía pueda funcionar, teniendo en cuenta la importancia que tiene para Europa y para el mundo Ucrania como generador de alimentos. Y nos gustaría también, desde el punto de vista tuyo, que nos evalúes cómo está la cuestión de la emigración, ¿no? Hay datos desgarradores de la cantidad de compatriotas tuyos que han dejado el país. Luego de esta muy breve pausa, si te parece bien, volvemos y analizamos la economía y la cuestión migratoria en Ucrania a, ¿cuánto? Fabián, 14 meses. 14 meses de guerra. 14 meses de guerra. No se vayan, ya volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media.